¿Qué estaban haciendo las mujeres cuando los hombres pensaban? ¿Qué estaban haciendo cuando los hombres pensaban? Bienvenidos y bienvenidas al segundo coloquio de Mujeres Filósofas. Segundo coloquio de Mujeres Filósofas. ¿Qué se siente ser una filósofa? El modelo de la tormenta perfecta en la Academia Mexicana. Esta es una historia personal, política y filosófica, que se remonta al 8 de marzo del 2019, cuando compartí el proyecto audiovisual ¿Qué se siente ser filósofa? En el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En dicho proyecto, un video de 15 minutos, reuní los testimonios de filósofas mexicanas y en México que compartieron su visión, objetivos y perspectivas del quehacer filosófico. La motivación para realizar dicho video llegó de una forma inesperada. A inicios de febrero leía los ensayos y discursos de la poeta y feminista Audre Lorde. En estos, Lorde nos exhorta a preguntar genuinamente por las condiciones que viven otras mujeres y las distintas opresiones que nos atraviesan. Preguntar ¿qué se siente ser una mujer? No solo como un mero ejercicio académico o conceptual. Inevitablemente, la formulación de Lorde me remitió al artículo de Thomas Nagel, ¿qué se siente ser un murciélago? Al caer en cuenta de esta extraña asociación, me cuestioné por qué en filosofía preferimos imaginar teóricamente sobre lo que se siente ser un murciélago y no mi compañera de escuela, la filósofa, la otra. Surgieron después otras preguntas, como ¿quién soy?, ¿cuáles son mis retos como filósofa en México? ¿Y cuáles son mis objetivos en mi área? Dichas interrogantes no podía responderlas individualmente, por lo que arrojé mis inquietudes en un mensaje masivo a todas las compañeras, maestras, docentes, investigadoras y egresadas del área de filosofía que conocía directa o indirectamente. De 60 mensajes que envié, recibí 23 respuestas. Reto, dificultad, reconocimiento, valoración, sacrificio, lucha, privilegio, responsabilidad, demostración, combate. Estas eran las palabras que se encontraban una y otra vez en los mensajes. Todas ellas palabras de confrontación, donde parecía que ser filósofa era el sinónimo de una constante lucha. El video se proyectó en la sala Gauss del Instituto de Investigaciones Filosóficas, seguido de un conversatorio alrededor de estas mismas preguntas, y donde se dio paso a un diálogo en el que participaron profesoras y estudiantes de distintas generaciones. Sin embargo, después de esta experiencia sentí que la pregunta ¿qué se siente ser un filósofa? Aún tenía que ser explorada, y sobre todo explorada más allá de las limitaciones de la centralidad académica de nuestro país y con la ayuda de datos y estadísticas que nos permitieran un conocimiento más completo de la filosofía en México con una verdadera perspectiva de género. De esta manera, la investigación ¿qué se siente ser una filósofa? Se volcó ahora sobre las preguntas ¿cuántas somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo vivimos? Estas preguntas para mí estaban cargadas de un fuerte elemento personal, ya que si bien desde hace 10 años dedico mis estudios de posgrado en la UNAM, mis inicios como estudiante y profesional de la filosofía no comenzaron ahí, sino muy geográficamente al margen, en el Colegio de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En Monterrey, egresé de la licenciatura en filosofía en el año del 2008, y desde ahí intenté acercarme, en tanto mis recursos materiales me lo permitían, a siempre hacer una forma de filosofía como en el centro. Entonces es que ya me daba cuenta de la parcialidad y privilegio de mi vivencia de la filosofía, porque desconocía la cantidad de facultades, escuelas y colegios en las universidades públicas y privadas de nuestro país donde se imparte esta carrera. Y por eso la urgencia de la pregunta ahora de cuántas somos y dónde estamos. La filósofa estadounidense Sally Haslanger afirma que existe una dificultad para determinar el porcentaje de mujeres filósofas en los centros académicos. Esto porque no hay una disposición ni esfuerzos institucionales para obtener esa información y transformarla en datos.
solo esfuerzos individuales. Haslanger afirmaba esto en el año del 2008 y subsecuentemente lo sostenía en el 2013. Yo comprobaría durante el verano del 2019 esta misma realidad, pero en el contexto mexicano. Mi primera fuente de investigación y consulta de estos datos fue en las páginas del Observatorio Filosófico Mexicano y de la Asociación Filosófica Mexicana. Ahí me enfrenté con la ausencia de datos estadísticos y demográficos sobre las condiciones de quienes participan en el ejercicio filosófico en general. Ante esta contrariedad, la cual después se convirtió en una motivación, hice lo que mejor podía hacer, y es hacer preguntas tanto por vías oficiales y extraoficiales. Así que envié más de una veintena de solicitudes de información a través del Portal Nacional de Transparencia del Gobierno de la República a las 24 universidades públicas que imparten la licenciatura de Filosofía en México, y al mismo tiempo dirigí 24 mensajes de correo electrónico a las coordinaciones, direcciones u oficinas encargadas de cada una de dichas licenciaturas en el país. En ambos recursos dirigía las siguientes dos preguntas. 1. ¿Cuántas mujeres estudian actualmente la licenciatura en filosofía y cuál es la proporción de dicho alumnado con respecto a los hombres? 2. ¿Cuántas mujeres están adscritas como profesoras de la licenciatura en filosofía y cuál es su grado académico? ¿Cuál es la proporción de estos con respecto a los datos de profesores hombres y su grado académico? 21 de las 24 solicitudes de información enviadas fueron respondidas a través del recurso institucional. Solo 16 universidades accedieron a proporcionar datos relativos a las estadísticas de género entre la población de alumnos de la licenciatura en sus instituciones. El resto de las universidades se negaron a responder esta pregunta o proporcionaron información confusa o contradictoria o simplemente la ignoraron. 18 universidades proporcionaron alguna información sobre la proporción de género en el profesorado a nivel licenciatura. Sin embargo, solo 3 universidades respondieron de manera completa a las dos cuestiones relacionadas tanto al grado académico como al tipo de contratación de su profesorado. Esta solicitud de información de datos no era ilegal o inapropiada, ya que de acuerdo con la Ley de Acceso de Información, en los artículos 110 y 113, no estaba solicitando información que no fuese un deber ser publicada de antemano por las instituciones de educación pública en el país. Finalmente, solo 7 de los 24 mensajes de correo electrónico fueron respondidos, y de estos, solo 3 universidades proporcionaron información completa. De todas estas respuestas, extraje los siguientes datos. Hasta el mes de agosto del 2019, existía una población total de 3.184 alumnos inscritos en alguno de los programas de filosofía de las universidades públicas del país, de los cuales 1.275 son mujeres, es decir, el 40%. Sin embargo, el porcentaje promedio de desigualdad en la representación del alumnado femenino oscila entre el 30%. Solo el programa de la Universidad Autónoma de Guerrero informó contar con una población perfectamente equitativa, es decir, 40 alumnas y 40 alumnos en su matrícula. Ninguna escuela o facultad reportó tener una población mayoritariamente femenina. De los 458 académicos a nivel licenciatura en el país, solo el 34% son mujeres, es decir, 154 docentes. Las universidades autónomas de los estados de Sinaloa, Querétaro y Chiapas son las instituciones donde se observa la mayor desigualdad de género dentro del profesorado, con una representación femenina que va desde el 7 al 17%. Y significativamente es en la Universidad Autónoma de Sinaloa donde también se presenta la mayor disparidad de género entre el alumnado. Sobre el acceso a la información respecto a los grados académicos y la situación laboral del profesorado, solo 4 universidades consultadas ofrecieron datos parcialmente suficientes. Destaca entre ellas la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la cual facilitó información que permitiera comparar la situación laboral de sus académicas con las de sus académicos.
y gracias a estos datos pude apreciar el alto grado de subcontratación laboral al que se enfrentan las filósofas académicas en México, es decir, a la existencia de un profesorado femenino con mayores grados académicos desempeñando puestos de menor adscripción frente al alto número de profesorado masculino ocupando posiciones de plaza pero con menores certificaciones educativas. ¿Qué consecuencias tiene esta falta de estadísticas y datos al interior de las universidades? ¿Por qué prevalece esta apatía institucional para conocer las condiciones en las que se hace filosofía en el país? Y sobre todo, ¿a quién beneficia esta ignorancia? Lo que resalto de este ejercicio es la importancia de recolectar datos que como piezas claves de un rompecabezas nos indican aquellos problemas que al no ser señalados y cuantificados no pueden ser estudiados y solucionados. Pero entonces, ¿qué refleja esto sobre cómo vivimos? Las instituciones universitarias y educativas, más allá de una isla utópica de enseñanza, en realidad son un espejo ante el cual la sociedad se refleja sus vicios y virtudes. Los datos estadísticos previamente señalados lo demuestran. Pero, ¿cómo acabamos esa imagen con la que nos reflejamos todos los días? Sobre todo, ¿cómo cambiar el espejo cuando parece que éste se encuentra empañado por el persistente vaho de la misoginia? Louise M. Anthony identifica 3 elementos estructurales por los cuales la presencia de las mujeres en la filosofía sigue siendo marginal. Uno es la convergencia entre las amenazas de estereotipo y los rígidos esquemas de género que aún prevalecen dentro del trabajo académico. 2. La interacción de sistemas de creencias sexistas y socializaciones de género con la argumentación filosófica en la cual se justifica un ambiente de descrédito y menosprecio a la participación intelectual femenina. Y 3. La intensificación de formas de división de trabajo sexuada en la vida académica, donde el trabajo de servicio burocrático es destinado a las mujeres y la investigación y la docencia a los hombres. El conjunto de estos 3 elementos son para Anthony el escenario de una tormenta perfecta. Y para sobrevivir dentro de este modelo de la tormenta perfecta, las filósofas deben aprender a desarrollar habilidades, o se espera de ellas que desarrollen habilidades para enfrentar las adversas condiciones en las que navegan. Sin embargo, el despliegue de dichas actitudes las conduce a un punto muerto en la misma tormenta perfecta, porque o aprenden a respetar las normas del juego filosófico, arriesgándose a ser percibidas como rudas, masculinizadas o dominantes, o, si desafían dichas reglas, son descalificadas intelectualmente. Es decir, malas y sí, malas y no. Entonces, ¿es nuestra responsabilidad desmontar este ambiente tóxico en la filosofía? La respuesta es no. La tarea es de aquellos quienes poseen el privilegio dentro del ejercicio de la filosofía. Sí, a ti, Rigoberto. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. No necesitamos caballeros filósofos que vengan a rescatarnos del ojo del huracán, sino colegas, aquellos masculinos, blancos, clase media y alta, o aquellas manzanas podridas con poder, que se responsabilizan por los beneficios de 2500 años ante la crisis climática del ejercicio de la filosofía. La misoginia, afirma Kate Manne, no es un fenómeno de odio irracional hacia las mujeres, sino una forma de deshumanizarlas como una forma de servicio ante un sistema de dominación y opresión particular. La misoginia, como buena policía del patriarcado, visibiliza y controla el comportamiento de las mujeres cuando éstas incumplen con las normas o roles de género esperadas de ellas, o cuando traspasan o exceden los espacios sociales y sexuales asignados a las mismas. La misoginia refuerza y vigila la subordinación de las mujeres y justifica la dominancia masculina apoyándose con otros sistemas de opresión presentes en la filosofía, como el racismo, el clasismo, el etarismo, el colorismo, la homofobia o la transfobia. Si las estudiantes y las profesoras de filosofía cuestionan las jerarquías sociales tradicionales para alcanzar posiciones de alto nivel,
Sus aspiraciones son percibidas como arrogantes y sus argumentos severamente cuestionados, mientras que aquellas que han logrado ocupar dichos espacios son tachadas como usurpadores. En la academia suceden dos fenómenos, particularmente en la academia filosófica. Por un lado, esta posee un fuerte canon histórico que se resiste a la crítica y sobre todo a la crítica libertaria en contra de las actitudes misóginas expresadas por los filósofos. Y por otra parte, existen también dinámicas fuertes de poder y autoridad vertical dentro y fuera del salón, que desafortunadamente minan el territorio para que las alumnas recorran el camino de la vocación filosófica de manera segura y libre. Situaciones de acoso u hostigamiento son problemas asociados a la presencia de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinos, mas no a las acciones violentas o abusivas de los hombres que ejercen dicho hostigamiento. 2 semanas después de la presentación del video y del conversatorio ¿Qué se siente ser una filósofa? En la UNAM, una segunda ola del movimiento MeToo MX tuvo lugar en el espacio público y digital. Gracias al movimiento MeToo Académicos Mexicanos, las estudiantes denunciaron y ofrecieron testimonio del espectro de violencias que viven dentro y fuera de las aulas como precio por ejercer su libertad intelectual. Entonces, en un como tercer movimiento de esta investigación de qué se siente ser filósofa, me dirigí a leer todas las cuentas en el área de filosofía donde surgieron denuncias contra escuelas, colegios, facultades y universidades, donde aparecían nombres de docentes y donde se evidenciaba la violencia que se ejerce dentro del salón de clase, en el cubículo del profesor, en el estacionamiento de la facultad, utilizando el correo electrónico institucional, y donde había una fuerte tendencia. Había denuncias que decían el profesor de ética, en mi clase de lógica, en el colegio de filosofía, en mi clase de filosofía política, epistemología, ética, filosofía. Hasta el 28 de marzo del 2019, contabilicé 23 nombres de distintos profesores en el área de filosofía de 11 universidades distintas del país, con 37 tipos de acusaciones que varían entre el acoso y el abuso sexual, acoso digital, violencia psicológica, corrupción, chantaje, homofobia, violencia verbal y en algunos casos ataques hacia alumnas menores de edad. Entonces, si así es como vivimos, ¿qué debemos de hacer? Otras formas de filosofía creo realmente que son posibles, y para lograrlo es importante reconocer las experiencias de las mujeres, sus testimonios y la evidencia de los datos estadísticos que retan y cuestionan la realidad en la que habitamos. Es decir, son un estímulo todo esto para hacer más, pero sobre todo mejor filosofía. En primer lugar, propongo escribir y contar la historia de otra manera. Las mujeres han participado en la filosofía en todos los periodos de la historia desde su formación. Es falso aquella idea de que seamos difíciles de localizar. Es el canon quien sistemáticamente nos ignora. Posteriormente, quienes se hacen llamar a sí mismos filósofos, o no, deben comprometerse de manera respetuosa y atenta con los intercambios intelectuales que las filósofas o las mujeres en la academia hacen. Reconocer y comprender los desafíos y contribuciones teóricas de los movimientos como la filosofía feminista, cuestionar seriamente las concepciones sexistas del canon y dirigir y dejar de reproducirlos es una tarea fundamental. Es imperante cuestionar las dinámicas de poder al interior del salón de clase, donde no existe legítimamente condiciones de solidaridad y empatía entre los alumnos y los profesores. Y finalmente, creo que lo que se puede hacer es identificar que el espíritu de la filosofía ha inspirado a muchas mujeres para liberarse a través del reto intelectual y argumentativo. Por ello, no existe nada más radical que asumirse como filósofa.
Gracias a ello, aprendemos sobre la importancia de tomarse en serio a una misma. Esto, entre muchas cosas, es lo que aprendí al cuestionarme qué se siente ser filósofa.